Bien, continuamos gozando con Bioscar. Como le decía en el introito del programa, pues usted sabe que lo que está ahora en el tapete es el tema de la reforma fiscal, que hay mucha gente que entendemos algo y quizás no es lo que estamos entendiendo porque es lo que algunas personas están replicando principalmente en las redes sociales y demás. Pero ustedes saben que honestamente hablando, cuando se habla de imponer más impuestos, va a subir todo, que la clase media, la clase baja son los más afectados, en fin, pero como nosotros no sabemos mucho del tema de economía y demás, solamente lo básico, pues para eso hemos invitado al presidente del Colegio de Economía en la provincia de Espaillat, señor Luis Ávila, con nosotros, que nos va a aclarar un poco de lo que viene la reforma fiscal. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Oscar, aquí en Gozando. Un Chilling. placer que me haya invitado a este programa. Gracias a ti por venir y que nos arroje un poquito de luz, pues, a donde quiera que llegue la señal de Televiaducto Canal 3, porque realmente, incluyéndome, estamos un poco preocupados de las cosas que se han dicho que vienen a partir de enero de 2025 en cuanto a la reforma fiscal, ya cuando sea aprobada, sea tal y cual como la envió el Ejecutivo o con algunas modificaciones. Bien, qué bueno que nosotros estamos educando personas hablando de esto, porque es importante que la población conozca. La gente piensa que reforma fiscal es cobrar simplemente impuestos. Y reforma fiscal es inversión pública y recaudación de fondos para el Estado. O sea, lo que llaman impuestos es esa recaudación de fondos necesarias para poder hacer la inversión pública. Sin fondos no hay inversión pública. Le decía fuera del aire que nuestra presión tributaria es un 15%, 15.5%. La gente dice, pero pagamos demasiados impuestos. Con relación al resto de América Latina, estamos por la mitad, cerca de un 28-30%, es la presión tributaria de América Latina. Cuando hablamos de presión tributaria, es bueno aclarar que es el porcentaje con relación a la producción total que tiene un país, que se llama Producto Interno Bruto, la producción total de unos 123 mil millones de dólares, la presión tributaria. Entonces nosotros decimos, bueno, el 15% de eso es lo que recauda el Estado por concepto tributario. Y eso es lo que tiene el Estado para poder suplir las necesidades que tiene la nación. Ningún país puede dar buenos servicios si no existe una buena recaudación. Lógicamente, existe también aquella parte que la gente se resiste a pagar impuestos porque dice que el gobierno o los que están en el gobierno de turno siempre toman esos recursos para otras cosas, para corrupción, para ese tipo de cosas. Sin embargo, los ayuntamientos no tienen el dinero, las universidades no tienen dinero, el Estado no tiene dinero, por lo tanto, normalmente se van en gastos de lo que son los gastos en salarios, que lo que es la inversión pública. Entonces, cuando se dice que los pobres pagan muchos impuestos, bueno, el pobre paga impuestos, se afecta más supuestamente, pero no es tampoco así. La clase que más se afecta, el no existir una buena inversión pública, es precisamente la clase media. Es esa clase que tiene que tener una planta eléctrica, que se le va la luz, que tiene inversor, que tiene seguridad privada, es la que no recibe bono luz, bono gas, no recibe por sus hijos a la escuela, no recibe ningún beneficio, y entonces es la población que realmente más sufre. El que más, en un sistema de impuestos como nosotros, el que más paga realmente es el que más consume. El pobre no necesariamente es el que más consume, pero tampoco es ese que recibe más beneficios. A veces el populismo hace que las personas hablen de manera política e indiquen que el pobre se va a ver más afectado. Y normalmente los gobiernos tratan de mantener la clase pobre un poco, vamos a decir, contenta. El de arriba lo trata de mantener contento
con exoneraciones fiscales y el de abajo con ciertas ayudas, entonces ¿quién paga la carga? El de clase media, es el que realmente paga las cargas. Hablando de qué es lo que está buscando el Estado. Mira, en realidad el déficit fiscal, que es lo que le falta al Estado para completar lo que necesita para el gasto de un año, anda por un 3.8% del año pasado, y lo que anda buscando el Estado es el 1.5%. Aparentemente la otra parte la va a hacer con algunos sacrificios dentro del gobierno, o es las señales que pretende dar el gobierno, porque lo que ellos andan buscando es 122.000 millones de pesos, y eso implica un 1.5%. Entonces, si no se cubre la otra parte, entonces vamos a seguir endeudando. ¿De dónde sale el dinero que es faltante? Ese dinero, porque nosotros decimos, no podemos pagar más impuestos. Pero ¿qué pasa si el gobierno sigue cogiendo prestado? ¿A dónde vamos? O sea, el gobierno la parte que falta, la coge siempre prestado. ¿Y qué hacemos? Pagar muchos intereses. 333 millones de pesos van solamente para pago de impuestos para el año 2025, más unos ciento y pico de miles que se vencen, que tienen que pagar de capital, anda por los 434.000 millones de pesos dominicanos. Eso implica que si nuestro presupuesto, no sé de cuánto va a ser, ahora no me recuerdo, pues más de 1.000 millones, estamos hablando de un casi 40% de nuestros ingresos van a ser para el pago de servicios de deuda. Entonces, el problema no es tampoco cuánto vamos a pagar, es que los intereses de nosotros son caros. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, una deuda del 60% de nuestro PIB, pero a un 10% muy cara. Otros países tienen 100, 150% de su deuda, pero con unos intereses del 3%, 4%, no es lo mismo. O sea, si ustedes tienen una deuda de un 3% y de pronto se endeuda al 100% del PIB, pues usted paga un 3% solamente. Sale más barata que una gente que tiene al 50%, a un 10% de interés. Entonces, eso era necesario. Era muy necesario, Oscar, que el Estado hiciera esa reforma. La propusiera, porque ahora va a debates. Hay muchas cosas que están ahí en el papel, posiblemente sean para una negociación. Por ejemplo, eliminar la exoneración de lo que es los vehículos para los legisladores. En realidad, eso no es gran cosa, no es gran aporte, pero es una señal para ellos de que están trabajando, que están haciendo autoridades austeros. La otra parte es la eliminación de muchos ministerios. Aparentemente va a quedar unos 10 ministerios. Por un lado es bien, pero otros irán a quedar quizás operativamente, quizás con faltantes, porque van a tener que hacer varias divisiones. Ya no hay tantos ministerios, pero van a tener más divisiones. Hay que ver qué va a pasar con todas esas personas que están trabajando en el sector público, que posiblemente algunos queden desempleados, o si los van simplemente, si solamente a reacomodar, porque entonces eso todavía no se sabe. O sea, la propuesta de reforma, ellos están haciendo una reforma y le decía en un principio que la reforma no es simplemente recaudar impuestos. Le decía que tiene que ver con lo que es recaudar y distribuir, inversión. A mayor inversión pública, nosotros tenemos mejor competitividad. Si tenemos luz eléctrica, tenemos mejor competitividad a los empresarios. No tenemos que tener, si tenemos mejor seguridad. El gobierno dice que va a dar una de esas partidas
para seguridad, unos 13.000 millones para seguridad. Y también dice que va a introducir unos 20.000 policías más y que ningún policía va a ganar menos de $500. O sea, eso es lo que el gobierno está proponiendo. En transporte también van a invertir unos 35.000 millones, o sea, eso mejora el transporte público. Se piensa hacer también otra línea del metro, se dice que va a haber también, se va a conectar con San Cristóbal, o sea, va a haber una inversión en ese sentido. También en atención primaria unos 10.000 millones de pesos. Los ayuntamientos, hay una distribución de esos 122.000 millones, de cerca de un 10%, 11.000 millones, van a ser para ayuntamientos. Para la recapitalización del Banco Central, que tiene una deuda, ustedes se acuerdan que del año 2004 hay una deuda cuasi fiscal del Banco Central que ha ido creciendo. Hay también una partida, y hay una partida también, unos 18.000 millones, para el sector eléctrico que es deficitario. O sea que ese dinero ya está comprometido. Aunque, como les digo, gran parte de eso va a ir también al auxilio de esos, de la gente de menos ingresos. Hay algunos productos que no se van a tocar, como el pollo, como los medicamentos, como los combustibles, los derivados del pollo, los huevos, las harinas. Hay unos cuantos productos que no se van a quitar. Algunos, entonces, sí se va a quitar restricciones, por ejemplo, al turismo. Se le va a quitar a lo que es lo que aquí ha producido el cine dominicano, que ha venido a repunte de la ley de cine. Bueno, creo que ya está maduro, suficiente para que pueda solo seguir hacia adelante sin necesidad de esos incentivos. El turismo también está bastante maduro. Cuando digo maduro es que ya ha tenido suficiente tiempo con incentivos y tienen que agradecer que realmente han tenido esos incentivos por tantos años y que han logrado despegar. Aquí no hubiese cine si no hubiera esa ley de cine. Posiblemente el turismo no tuviésemos nosotros ya los 10 millones de turistas que tenemos si no tuviéramos los incentivos, pero ya es momento de que todo el mundo despertemos. Es momento de que todos los dominicanos entiendan que es necesario pagar los impuestos, que es necesario dejar la evasión, que es importante supervisar también al Estado, porque el Estado tiene que dar señales. Y aquí no me quiero meter en esos elementos porque hay mucha política y algunos defienden la reforma por política y otros la atacan por política. Sin embargo, entiendo que lo principal que hay que hacer es primero pagar y después entonces reclamar, observar en qué se invierten. Creo que como el Colegio Mexicano de Economistas, como los contadores, como los ingenieros, arquitectos, todos sabemos las inversiones que se hacen y cuánto cuestan las inversiones. Quiere decir que podemos seguir de cerca, pero entendemos que para que este país logre un mayor despegue, que logre mejorar sus condiciones de inversión, que no hay que temerle a pagar más impuestos, pero sí exigir que sean bien invertidos. Entre más puentes, carreteras, seguridad social, entre mejor esté el país en condiciones de inversión de capital, mejor estamos nosotros. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos iría a afectar en cuanto a la canasta familiar, porque también escuché que le van a poner por un impuesto a las propiedades. O sea, si yo tengo un inmueble, también voy a tener que pagar un impuesto por eso. Si gano también por encima de los 52.500, algo así fue que vi en la prensa, yo tengo que pagar un impuesto también por ese monto que yo gano. ¿Usted lo ve justo y factible eso? Mira, lo que es, primero tenemos que ver que el impuesto de la renta es un impuesto que está ahí. Lo único que hay de diferencia es porque esa categoría de 45.000 y algo hasta los 60.000 algo es un 15% en esa franja. Por ejemplo, si vamos a poner un ejemplo, usted gana 45,
están a 60, entonces hay 15,000, a 15,000 usted le va a poner el 10%. Entonces, y ahí va, después sigue el 15%, de entre la franja entre los 60 y los casi 80. Esa franja. Y luego entonces de ahí el 25%. Ahora, todo el que gane más de 2.400.000 pesos al año va a pagar el 27% después de los 2.400.000. O sea que eso no hay una gran modificación. Lo que estamos hablando es de un 2% más, porque ya las escalas 10, 15, 25 y el 27 que se agrega ahora, eso es simple y sencillamente, ¿a quién va a afectar? Bueno, que gane más de 200,000 pesos. Si lo reporta también, porque eso es otro elemento. Ahora, algunas cosas han cambiado, por ejemplo, otro impuesto que es otra retención o impuesto, porque hay que tener en cuenta que una cosa es un impuesto y una retención. La retención es la que le hace las empresas a quienes dan los servicios. Entonces, por ejemplo, era por ley que se retuviera un 10% a aquellos trabajos que le hacía o servicios que le daba un profesional o cualquiera que le dé un servicio a una empresa. Ahora es un 15%. Eso trae sus beneficios al Estado porque recauda más y transparenta más. Aunque la mayoría, un problema que tenemos nosotros es que quien presta servicio en este país no quiere pagar los impuestos tampoco. Los profesionales liberales pagan poco impuesto y eso hace entonces que la recaudación sea difícil. Más paga un empleado de televiaducto que tenga un ingreso de 50,000 pesos que una gente que sea un técnico en refrigeración, cualquier tipo de servicio que den, en aires acondicionados, que ganan mucho dinero pero nunca reportan. ¿Por qué no reportan? Porque simple y sencillamente cuando van a hacerle un trabajo a una persona, dicen que ellos son 1,000 pesos y que de ahí en adelante él sabrá lo que pone, pero si hay que hacer una retención, que la pague el empresario. Entonces el empresario prefiere no reportarlo. Evade por otra parte las ventas, entonces prefiere no reportarlo. Y eso trae como consecuencia que la informalidad ha tenido en este país también mucha evasión de impuestos. Hay mucha evasión de impuestos en la informalidad. Entonces, me decía también del asunto de la canasta. Algunos productos que se graben van a subir, pero no son todos. Y quizá diga, pero ¿qué es lo que Ávila está hablando? Porque parece que no le va a doler. No, el asunto es que hay que concientizar que hay que pagar. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que las placas otro tema. Pues. Solamente, oye, 3,000 pesos aquellas que son del año 2005 hacia atrás, algo así, 2015 hacia atrás. No, 5 años, escúcheme, el laxo. 5 años. 5 años. 5 años, escúcheme el laxo. 5 años. Y los otros pagan 6,000. O sea, cada año va subiendo. Por ejemplo, si nosotros tenemos el 2019, al 2024 van 5 años. El 19 paga 6,000. Pero ya el próximo año, en el 25, ya el 19 paga 3,000. Yo digo, eso no es justo. ¿Sabe por qué no es justo? Porque el que tiene un vehículo que le cueste $150,000 puede pagar $1,000 de placa. Exacto. Entonces, pero el que tiene un carrito que apenas le cuesta de 100,000 pesos, que apenas anda rodando, tiene que pagar la mitad de lo que se paga. Es injusto. La otra parte, que tampoco estoy de acuerdo con esta reforma, es el asunto de el IPI, el impuesto a la propiedad. ¿Por qué? Porque dice, bueno, lo pusieron en 5,018,000, algo así. Estábamos en 9 millones, ya 5 millones vale cualquier vivienda. Dice, vivienda de bajo costo, 5 millones. De ahí en adelante se paga el 1%. Entonces, vamos a suponer que una persona tenga una casa de 10 millones de pesos. Cualquier casa vale 10 millones de pesos. Sí, sí. Si Impuesto Interno actualiza los precios, cualquier casa vale 10 millones. ¿Qué nos implicaría? Que una casa que vale 10 millones paga 50,000 en el año. Entonces yo prefiero que lo pague el carro que cueste los 10 millones y no la casa, porque la gente prefiere andar montado que tener una casa. Entonces esas jipetas, esos vehículos caros,
deben pagar más impuestos. O sea, hay formas de sacar más dinero, pero a veces como que las cosas no se miden realmente por ese impacto que podría causar una buena recaudación. Porque en las placas sí entiendo, y inclusive en las multas, hay muchas aristas donde tomar. Mira, ahora que te mencionas la cuestión de los vehículos, también, porque un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un Kia Picanto 2025 y una Lexus 600 2025, ¿cómo pueden pagar lo mismo? Lo que usted acaba de decir. O sea, yo soy de lo que opino que obviamente el vehículo de alta gama es el que debe de pagar por lo menos 10,000 pesos de placa. Porque tuvo los cuartos para pagar los 10 o 12 millones que vale el vehículo. Yo diría que así como hay un impuesto mínimo de un 1% sobre los activos que tienen las empresas, así mismo los vehículos, lo mínimo que debe pagar es un 1% a esos vehículos de alta gama. Porque es como decimos, aquí hay vehículos que cuestan hasta $500,000. Sí. Y esa gente va a pagar 6,000, o sea, eso es injusto. Lo mismo las propiedades, o sea, si usted me dice a mí que es escalonado, porque hay que hacer propuestas escalonadas, por ejemplo, bueno, después de 5 millones hasta los 10 millones vamos a pagar un 0.25%. De los 10 millones a los 20 millones vamos a pagar un 1%. Y ahí va subiendo porque hay una casa que te cueste 200 millones de pesos, no debería pagar exactamente el 1, puede pagar más. Claro. Y entonces ahí entonces estamos hablando de que están siendo más justos con aquellas personas que tienen más dinero. Debería ser así. A veces el Estado quizás no se atreve a plantear y busca quizás negociaciones posibles, pero lo que el Estado está presentando, que tiene 65 páginas la ley, la tengo ahí, si quieres te la puedo hacer llegar, porque ahí están, para que veas cuáles son los productos que están exentos del ITEVIS, que ahí sí es verdad. El ITEVIS es de los más caros, el ITEVIS, y para aquellos que no están viendo, pues sé que no están viendo fuera del país, es el IVA, que inclusive el IVA, el ITEVIS, va a cambiar también el nombre, le van a poner el IVA, agregado. Impuesto a valor agregado. Entonces aquí el ITEVI, impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Eso nació cuando Jorge Blanco y se ha quedado por ahí, le han ido poniendo, igual que ideología de género, le van poniendo más nombres, porque ITEVI, y después le pusieron más, le pusieron una S, porque entonces le pusieron los servicios también. Entonces, pero ahora el IVA, que es un, vamos a decir, un impuesto que tiene un nombre más internacional, el impuesto al valor, es de los más altos que existen en América. Lo que pasa es que también es quizás el que más se está evadiendo. Se dice que el 60-70% del ITEVI prácticamente se está evadiendo. Bueno, usted sabe que en el caso mío, que lo que vendo es servicio, tendría yo entonces que ir a pagar en vez del 10% de un 15% ahora. Bueno, los ITEVI lo van a poner en el 18%, todos. ¿Todos? O sea, todos. Porque a mí, como usted mencionó ahorita, sí, las empresas le retienen a uno tanto el 18 como el 10. El 10, o sea, 2%. El 10 ahora va a ser el 15. El 10% es el 15, o sea, el 10% es el 15. Lo que pasa es que tenemos que analizar que muchas veces ese 10 no es el 10 real, ni el 15% real, porque la gente no declara todo. Pero sí, la retención, lógicamente, cuando usted declara impuestos, entonces eso se va a compensar con lo que tú vayas a pagar. Lo que el Estado trata es de buscar una forma de información. Por ejemplo, el mismo 2% de las tarjetas es informativo. O sea, cuando tú pasas una tarjeta y ya el establecimiento no puede pagar impuestos, porque ya ese 2% le implica que usted tuvo un ingreso de una cantidad. Por ejemplo, si le retienen 200 pesos, ya tiene entonces la tarjeta, sabe que le entraron 10,000. Entonces, ya eso es una forma del Estado tener conocimiento de los impuestos. Lo mismo que el servicio. O sea, si a mí me van a reparar un aire acondicionado,
y yo le retengo ahora el 15%, pues ya el Estado sabe cuánto le pagaron a esa persona. Y como las empresas están obligados a reportarlo, porque si no reportan no se lo rebajan dentro de sus costos, entonces tendría más beneficios. Entonces ellos cambian el 10 o el 15% por el 27% que debe pagar sobre impuestos de la renta. También le decía que a los empleados o a los que reportan más de 2.400.000, que son 200.000 pesos al mes, también se le aumentó un 2%. También hay un impuesto que se llama impuesto selectivo que tienen para algunos productos, que era un 10, ahora son 11%. Algunos porcientos que han ido subiendo. Me imagino que luego fácilmente pueden hacer algunos aumentos cuando ya la población... creo que realmente que el gobierno estuvo muy por debajo de la expectativa de lo que quiere recibir. Porque si solamente piensa recaudar 122.000 millones de pesos con esta ley, o una de dos, o es que está indicando que va a ser más y no lo quiere decir a la población, o, por otra parte, luego entonces podrían venir en otros momentos algunos impuestos diferentes. Pero yo entiendo que para las necesidades el gobierno está haciendo con esta reforma, anda buscando poco dinero. Bueno. Digo, poco dinero desde el punto de vista del Estado. Ahora, desde el punto de vista de la población, dice, no, realmente... Demasiado. Sí, para la población indica, y además hay que esperar aquí a enero y hay que esperar también qué va a hacer la Cámara de Diputados y los senadores. Que aunque tenga la mayoría, se supone que este es un gobierno sensato, se supone que va a escuchar a los sectores. Nosotros tuvimos el día miércoles y jueves en la UAS un congreso precisamente sobre economía dominicana y reforma fiscal, y muchos actores estuvieron ahí, inclusive parte del Estado. Y ahora viene lo que son las vistas públicas en el Congreso. Vamos a ver qué va a pasar, porque no todo lo que se presente es lo que se va a aprobar. Ok. Espero que sea así. No es así. Porque nos vamos a ver afectados mucho, independientemente. Porque, óigame, como está la situación, usted sabe que como está la economía, no tanto en el país, sino a nivel mundial, y que nos vengan a... Bueno, mira, es difícil. Primero que nada, tengo que decir que yo no soy político, no soy ni dominicano, soy residente en este país y no tengo que ver con la política, pero sí les digo, porque a veces dice, aparentemente está defendiendo el gobierno, es lo que pueden entender. Y si yo digo, si solamente el hecho de que mejor recaudación, mejor supervisión, y si se va a invertir en transporte, en seguridad social, en salud, ya eso indica una mejoría. Porque nosotros en este país tenemos costos muy elevados, pero muy elevados, en que tienen que pagar la educación privada. Usted tiene que mandar a sus hijos al colegio, que a veces son más costosos que las mismas universidades. Usted tiene que pagar para todo lo que tú vayas a hacer, no hay un transporte. Tú tienes que pagar o un Uber o un motoconcho para llegar a los sitios. Usted tiene que pagar un combustible que utilizas para tus plantas. Usted tiene que pagar un transporte, porque de aquí a Santiago hay 20 kilómetros, pero no hay un transporte público que tú puedas ir. O sea, pero con la cantidad de dinero que el Estado tiene, no importa cuál gobierno sea. Ahora, que los otros gobiernos no lo hicieron también porque el costo político es muy alto. Yo sé que el gobierno va a tener, si miden el nivel de popularidad dentro de 2 o 3 meses, va a ser muy distinto. Claro. Entonces, son costos políticos que lo están haciendo ahora. Desde ya. Desde ya, porque este gobierno acaba de empezar, una reelección acaba de empezar, y si lo deja para después, no la va a hacer. Así es. Ávila, pues gracias por estar con nosotros, aclarándonos algunos puntos. Realmente esperemos que el impacto no sea tan fuerte para nosotros.
claro que sí, que va a ser un impacto que tenemos que adaptarnos a él ya en el transcurso, porque de que la reforma va. Lamentablemente, la reforma va. La reforma va Y no va a reformar y todo. es la primera vez quizás que aunque haya mucha oposición, que el pueblo de los sectores, aún la oposición, aún aquellos que se oponen, aún los empresarios, todos están conscientes que hay que hacerla. Bueno, pues nada, Ávila, muchas gracias. Un placer, estamos a su bendiciones. orden, tanto personal como del Colegio Mexicano de Economistas, estamos a disposición del pueblo, de todos los canales, de quien necesite la orientación, Está bien. estamos a las órdenes. Muchas gracias y vamos entonces a seguir facturando porque hay que empezar a facturar desde ahora porque el fuetazo es fuerte en enero. Nos vamos a publicidad, en breve regresamos con más de Gozando con Bioscar. Adelante.